Tu vida, tu propósito es el espacio para dar voz a historias latinas de transformación. Es una plataforma para que conozcas personas maravillosas que han atravesado su oscuridad para revelar su luz y hoy viven en propósito sirviendo a otros desde el amor. Soy Karen Charry y mi misión es impulsarte a transformar tu vida. Te compartiré herramientas para revelar tu luz, manifestarte en tu versión de grandeza y descubrir tu propósito. Bienvenidos. ¿La tusa laboral existe? Bueno, eso me preguntaron hace poco, Alejo. Y precisamente este nuevo episodio, pues queremos compartirles cómo han sido nuestras tusas laborales y qué hemos sacado de allí, porque todas las experiencias suceden para nuestro mayor bien y por eso hoy les invito a Alejandro López, que es un hombre experto en liderazgo con alta trayectoria también en vida corporativa y que estuvo hace poco superando una tusa laboral, Alejo, pero ya la superó. Y yo también he superado mis tusas laborales y creo que es importante que hablemos de este tema que como que no se comunica mucho así. ¿Tú qué opinas, Alejo? Yo sí creo que existe. Y los que lo hemos vivido, lo que lo hemos padecido, creo que suma para nuestra experiencia y para anécdotas de la vida, seguro como esa conversación que vamos a tener tú y yo hoy. Lo importante es saber capitalizar de la mejor forma posible, por supuesto, todas esas experiencias y lloradas y angustias que uno puede haber sufrido por el tema laboral, pero Ajá. pues que todo hace parte, digamos, del compendio de la vida y del crecimiento personal. Alejo, ¿por qué crees que nos resistimos tanto al cambio los seres humanos si es lo más normal, ¿no? Yo creo que simplemente son ciclos que se cumplen, pero esa tusa es esa resistencia al cambio, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo pienso que la resistencia al cambio tiene que ver con Sí. el miedo a no atreverse a dar un paso hacia otro estadio de desarrollo. Sí. El aprendizaje de alguna forma te pone en un escenario donde no es cómodo y Ujú. por tanto intentamos evitar ese cambio. O sea, nos Sí. resistimos al cambio evitando Ujú. precisamente aprender o crecer. Hace poco veía en LinkedIn, que tengo una cantidad de amigos allí, a alguien celebrando que llevaba 20 años 20 años más o menos haciendo lo mismo. Ajá, No ha ajá, cambiado mucho. ajá, Y yo decía que no sabía si ajá, felicitarlo o ajá. mejor no decirle nada. Sí, sí, Yo, sí. yo pienso que cuando llevas tanto tiempo en una empresa haciendo lo mismo, Ujú, yo creo que tú sacrificas crecimiento por estabilidad. Y ujú. ese sí debería ser una tusa laboral, Mm. y es decir, no hay No crecimiento estoy por, creciendo. exacto, por Ajá. no estar acá. Sí, muy buena esa reflexión que nos hace porque los seres humanos estamos en constante expansión, crecimiento. Creo que tenemos que aprender, crecer y expandirnos hasta el último día en que tenemos esta experiencia humana. Pero por el contrario, esa parte de miedo que tenemos también en nuestro sistema, en nuestro cerebro reptiliano, ¿no? Es como el que está ahí protegiéndonos de, no, esto es lo que conoces, no te vayas para otro lado, aquí esto que tú manejas todo al derecho y al revés, pero precisamente te está impidiendo conocer otras potencialidades que hay en ti. Entonces es, ¿cómo Alejo cómo, qué le recomendarías a las personas? ¿Cómo resignificar esas experiencias de cambio para de verdad aprovecharlas y sacar ese potencial en esas nuevas experiencias que van llegando? Pues para mí lo fundamental es que si tú lo quieres, ¿no? Porque si no Ujú. lo quieres, pues quédate ahí. Si hay un miedo que te está teniendo, bueno, ahorita Ah, hablamos de eso, sí, pero... si hay una contención es Ajá, porque quieres algo y no haces lo que ajá. tienes que hacer para eso que quieres, producto del miedo. Pero es que hay gente que no quiere. Sí, que está bien, feliz, disfrutándoselo. Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado Ajá. que llego a ciertas empresas que no visitaba hace 20 años y yo veo a la señora o el señor de la recepción y es el mismo. Ujú, Por tanto, hay gente que pues quiere estar en ese entorno y permanecer allí, eso es lo que sé ujú, hacer y ya. ujú, Entonces, si tu vida pasa por allí, pues quédate allí, obviamente, pero si tu vida pasa por el deseo de crecer y de conocer y de aprender y de cambiar, ujú. que casi que eh, es algo mandatorio hoy en la vida, pues mi recomendación es que lo planee. Decir Ok. que lo planee es que tampoco tomo una decisión basada simplemente en la emoción de que yo quiero y punto, Ujú. porque no planear ciertos escenarios o no tener un plan es el peor de todos los planes. Por tanto,
se puede planear, puedes buscar ayuda profesional además. Por ejemplo, el coaching es una muy buena herramienta para Sí. tratar de hacer esa transición, ¿no? Ujú, Y si por aquí no es, entonces ¿por dónde es? ujú. Y cómo tratar de gerenciar la emoción que produce los cambios para que los cambios se puedan dar, ¿no? Esa es como un Bueno, poco la recomendación que daría. bueno. Yo creo que en mi caso no hubiera funcionado mucho como que planear esa salida. O sea, yo los grandes cambios de mi vida los he puesto en manos de Dios. Ok, Y yo digo, quiero este cambio, pero, o sea, no sé para dónde, ¿no? Porque muchas veces uno siente como que ya esto cumplió, como que el ya ciclo. viví ese ciclo en este lugar, o en esta tarea, en esta actividad, como esto ya cumplió, pero no tenemos claro ese panorama de hacia dónde entonces voy, ¿sí? Creo que es muy difícil tener todas las respuestas ahí, como que estoy sintiendo que aquí no es, pero dónde sí es. Entonces yo intencioné ese cambio, esa manifestación de querer salir de mi vida laboral la última vez que fui empleada y ahí fue como rendirme a lo que empezó a suceder, a los movimientos que empezaron a suceder y luego renuncié el 1 de marzo del 2020 antes Uf, de que nos anunciaran que íbamos de pandemia. Pero como se dieron las cosas y como yo estaba precisamente intencionando ese cambio y orando por ese cambio, o sea, Dios sabía cómo tenía que moverse la jugada conmigo para yo haber renunciado y después haberme enfrentado a toda esa incertidumbre, pero que me permitió sacar toda esa faceta emprendedora que tenía en mi sangre, en mi ADN, pero que como venía también de seguir el modelo de mi padre, de lo establecido, de lo conocido, de ser empleada para toda la vida, para los 30, 35 años en una misma empresa, pues era como esa situación me llevó a sacar esos recursos, ¿sí? Entonces muchas veces si yo hubiera planeado la movida, yo lo que pensaba, se supone que lo estaba planeando, solo que se vino pandemia. Entonces yo estaba planeando la movida, yo eso no estaba estaba planeando planeado. ese cambio, eso no estaba planeado, yo estaba planeando ese cambio y ¿qué buscaba? Más de lo mismo porque, o sea, yo no quiero esto, no sé qué quiero, qué busco. Y efectivamente, incluso nos conocimos porque hice un proceso contigo, hice un proceso de selección contigo. Entonces es como, realmente cuando uno lo planea, a veces uno no tiene esa capacidad o esa visión todavía de ver hacia dónde es ese nuevo reto, ese nuevo capítulo de tu vida laboral. Entonces, bueno, ahí siento que habría que revisarlo y en este momento que practico la rendición, los mejores cambios también han sucedido así, como, wow, ¿qué está sucediendo? ¿Qué estoy intencionando? ¿Cuáles son esas cosas que están sucediendo que me están llevando a ese cambio que pueden no ser nada cómodas porque la tusa fue dura, Alejo? O sea, fueron 2 semanas, apenas anunciaron pandemia, apenas los procesos laborales en los que estaba me dijeron no, quedó pausado o no quedaste o lo que fuera. ¿Y ahora qué te vas a poner a hacer? Él simplemente me y fue 1 semana, 2 semanas llorándolo, pero después dije, no, pues tengo que resolver, tengo que hacer con lo que haya hoy y empecé a ver qué recursos tenía para generar ingresos de otra manera. Entonces también todas las situaciones que nos suceden en esos cambios, también siento que nos están llevando hacia donde debemos estar. Entonces muchas veces ese querer controlar desde lo que creemos que es lo mejor, nos sigue tratando de mantener en esa zona cómoda y no impulsarnos a ese cambio. ¿Cómo tú lo ves? Sí, y tú tienes razón. De hecho, digamos, el nivel de esfuerzo es completamente distinto a cuando te lanzas al agua y el agua es un mar abierto o es una piscina. Ujú, Y si estás en el mar abierto, pues la capacidad para sobrevivir a ese escenario va a ser mayor a que si estás simplemente en una alberca donde el mm, borde está allí. De pronto en el escenario tuyo fue lanzarse a una piscina y resulta que en una piscina que era, era un océano enorme porque la pandemia digamos, te desconfiguró absolutamente todo. ujú. Mm, pero mucho tiene que ver también con lo que yo deseo y lo que yo aspiro y el grado de incomodidad que me permite, que me genera permanecer frente al grado de incomodidad que me sugiere el cambio. O Ujú, sea, o sea, como que ujú. con qué Elige el dolor dolor, elige el dolor el dolor de exactamente. quedarte en el mismo lugar o el dolor de crecer. Exacto. Hace
porque eso mismo que a ti te pasa o que te pasó, pues a mí me ha pasado también. Ujú. Y es sentir que llega un momento donde, bueno, esto ya cumplí acá, Sí. quiero salir, pero ¿y qué voy a hacer? ¿Y de qué voy a vivir? ¿Y a qué me voy a dedicar? ¿Y cómo voy a monetizar lo que yo sé? ¿Y esto cómo es? Claro, las respuestas a esas preguntas se van a tardar si sigues en el escenario cómodo, Exactamente. pero se van a acelerar si te lanzaste al agua. Un Es poco así. como la frase de Antonio Banderas, ¿no? Y la vida como viene y la vida como va. Sí. eh, que a veces el exceso de planeación te resta también Velocidad. velocidad y margen de maniobra, intuición y todo lo demás. Ok. Yo lo que sí creo firmemente es, y que lo aprendí hace algún tiempo de un amigo que es consultor y dijo una frase que a mí me llamó mucho la atención y es, trata de entender ese milímetro cuadrado de conocimiento que tú tienes, pero en el cual tú vuelas, es decir, como que tú te desprendes, como que en ese espacio donde tú casi que levitas. Bueno, Ok. pues allí es, y a ese espacio dedícale más bien kilómetros, pero de profundidad, no de extensión, sino de profundidad. Y creo que es un poco lo que te pasó a ti, Ujú. y es entender tu propósito, tu sentido, aquello que te conecta, que te apasiona, que tú amas, y hacer de eso pues tu forma de vida también además, que no es tanto tu forma de trabajo, es más bien la forma Ujú. en que yo cumplo un propósito en esta vida. Así es. Y bueno, esa dependencia de Dios, como tú dices, pues te dio muy buenos réditos además. Mm, También depende del grado de desarrollo espiritual y el grado de conexión para poder entender qué es lo que me está diciendo Dios en tu Sí. caso y sobre esa base también actuar, ¿no? Ok, ¿y tú ahí cómo sigues esas señales, cómo recibes? Porque tú sabes que acá siempre también hablamos de espiritualidad y Sí. Alejo también tiene una relación con Dios. Y cuando tú necesitas esa guía de, bueno, estoy en este momento de cambio, voy a la razón y tomo mis propias decisiones, ¿o cómo pido esa guía? ¿La pides, no la pides y cómo? Sí. ¿Cómo te ha ido ahí? No, yo digamos y eso lo hemos conversado, digamos, fuera de este espacio, y es cómo la relación con Dios es tan individual Ujú, que la forma en que Dios se relaciona conmigo, pues no es la misma en cómo se relacionan con los demás, ¿no? ujú. Entonces, ese grado de cercanía y esa interpretación de la comunicación con Dios, pues no opera en todos de la misma forma. Se aplica como los lenguajes del amor. Con todo se comunica, cada quien tiene un lenguaje del amor y Sí, se comunica diferente. seguro, porque Y cada es, personalidad o ajá, cada persona es un mundo tan ajá, distinto y frente al mismo estímulo, la interpretación que yo tengo del estímulo es completamente distinta a la tuya. Por tanto, no, claro que sí, le pido a Dios y le digo, Dios, dame dirección, y no sé, la verdad, no sé, no tengo ni idea, yo no sé. Y sobre la base de entrar en ese nivel de tanta sinceridad, de tanta ujú, vulnerabilidad, de exponerme tal y como soy, pues siento que Dios me responde, pues no con voz audible, que Dios me diga tal cosa, no quiere decir que no crea en eso, simplemente que conmigo no ha sido de esa forma la comunicación, ujú, pero sí de alguna forma el conjunto de cosas que me empiezan a pasar, ujú, como que te van llevando un poco hacia el camino donde yo en principio he querido ir, ujú, pero que no he tenido tan claro, ¿no? Hace poco, de hecho con mi sobrino, mira, conversaba ayer, sí, yo con mi sobrino tengo una relación bastante especial porque mi hermano, él fallece estando mi sobrino muy jovencito, por tanto yo asumo como el rol, no tanto de papá, pero sí como hermano mayor. ok, Entonces cuando yo veo que mi sobrino como que está confundido, como me pasó a mí, yo trato de intervenir y acompañarlo. acompañarlo. Y él me decía, Alejo, es que yo no estoy, me dice tío todavía, mira, estaba ese tío. Y me dice, y no sé, es que Alejo, no sé qué quiero, no sé para qué soy bueno, él tiene 24 años. Ujú, Y ese es un proceso de descubrimiento. Y sí, muchas veces descubro lo que quiero a partir de lo que hago y no quiero. ujú, Por tanto, tengo que darme la oportunidad de hacer lo que no quiero para darme cuenta. Eh, experimentar eso esos claro, contrastes. a veces Ujú, definirse, yo a veces digo, definirme como soy, en ocasiones me resulta más fácil a ujú, partir de lo que no soy. Me reconozco más fácil en lo que no soy que en ujú, lo que sí soy. Y ahí más o menos voy encontrando mi identidad. Entonces, a mi sobrino le ok, planteaba eso, ¿no? Pero date la oportunidad de hacer diferentes actividades que te ujú, vayan ujú, también, darte la posibilidad de descubrir cuáles son tus talentos, cuáles son tus capacidades
y sobre eso vas aclarando el panorama, ¿no? Hay gente que en la vida todo lo tiene muy claro y yo digo, pero ¿cómo lo hacen? Bueno, en mi caso, como no es así, me toca que un poquito de ensayo y error, ir recorriendo un camino, que el conjunto de todas esas decisiones que yo voy tomando me van llevando, Ujú. creo yo, y quiero creer que así es, Así lo pues vas lo sintiendo, voy así lo vas sintiendo, experimentando. me va acercando más a mi propósito, a mi Sí, proyecto, a lo que yo sí, sí, realmente sí. quiero. Ok, bueno. Alejo, ¿y tú qué crees? Que en este plan de la vida, en todas estas experiencias que nos hacen crecer, ¿cuál es tu perspectiva sobre el libre albedrío o el destino? ¿Hay cosas que ya están como marcadas en lo que venimos a vivir o todos son decisiones propias? ¿Cómo tú ves eso? Pues mira, hace poquito me vi Matrix, la 4. La 4 no me la he visto. No te pierdas. No, mejor quédate en la 3. Ok. Es como Terminator hasta la 2. De ahí para allá, la historia que lo apasionaba a uno como que Se desdibuja. se dibuja. Ok. Quédate hasta la 3, creo que es la final. Bueno, ¿qué Pero algo que me pasó? llama la atención es que en ese modelo de pensamiento, y sobre eso hay toda una doctrina, Ujú, que es el tema de la predestinación, y es que ujú, cualquier decisión que tú tomes ya está predestinada, por tanto realmente no hay como tal libre albedrío, ujú, porque el plan de Dios ya está definido, y en ujú, ese plan todos jugamos un papel, ujú, y ese papel ya está predeterminado, por eso se ujú, llama la predestinación. ujú. Y es un poquito lo que plantea la matriz, es Ok, mientras estés en la matriz, todo lo que tú crees que tomas decisión en libertad realmente no es tan así porque ya está predeterminado. ok, Yo quiero pensar que no, ok. que existe realmente el libre albedrío, que yo puedo definir hacia dónde quiero encaminar mi vida y que me tengo que hacer, por supuesto, responsable del conjunto de decisiones que tomo o no tomo y las consecuencias que esas decisiones que tomo o no tomo tienen en mi vida y en la gente que está a mi alrededor. Por tanto, prefiero, pero mira que la palabra que utilizo es prefiero, Ujú, pensar, creer, quiero creer que sí tengo libre albedrío ok, y que Dios me da esa libertad. ajá. Yo no sé si tú te acuerdas de una escena donde Jim Carrey es Dios. Sí, O sea, Morgan Freeman es Dios y Morgan Freeman se le aparece a Jim Carrey en la película y le entrega todos los poderes que él tiene. Entonces él le hace, y él quiere que su novia lo ame y su novia no lo ama. Entonces, como él tiene los poderes de Dios, le acerca a la luna, bueno, todos los superpoderes para, ajá. digamos, Lograr lo que él lograr que él quería. quiere. Ujú, Y al final él se siente frustrado porque a pesar de tener todo lo todo. que él puede hacer, no puede hacer que su novia lo quiera. Ujú, Entonces él va y se le queja a Dios, que es Morgan Freeman en la película, y le dice, no logro hacer que esto suceda, dame ese poder. Y Dios le dice, pues bueno, cuando descubras eso, pues también me lo dices a mí, porque a mí la gente me ama porque quiere, no porque yo le pido que me quiera o porque yo le obligo a que me quiera. O sea que el libre albedrío es, el amor es libre. El amor es libre y yo elijo a quién amo. Y yo puedo elegir amar a Dios, es más, yo puedo elegir no creer en Dios también. Claro. Entonces, quiero pensar en en ese nivel de libertad, pues para que todo tenga sentido, ¿no? Porque si todo está ya previamente definido, pues nada, no, pues ya. O sea, de hecho, yo troto, no sé, te había contado que, Ajá, y salía con un amigo y él me decía, no hay nada que vos puedas hacer que cambie tu destino. ajá, Nada. ajá. Entonces, no hago nada, me quedo en mi casa y ya, y no me levanto. O sea, que si ya todo está y no hay nada que yo pueda hacer para cambiar mi vida, Pero es que vienes a recorrer ese camino, o sea, ¿por qué te frustra? ¿Por qué te frustra saber que tú elegiste? Pues, cómo lo he interpretado yo después de que yo creía que se hacía lo que yo quería y como yo quería y que yo realmente tomaba las decisiones? Yo creo que replanteé un poco eso el año pasado, que entré en rendición y es como ya hay un plan y tengo el libre albedrío de seguir el plan o no seguirlo. ok, Tengo el libre albedrío. Pero cuando no estoy siguiendo el plan, hay mucha distorsión, mucho ruido en mi vida. O sea, no se siente ese como que, ay, qué rico es esta entonces sí hay un plan. experiencia. Esa es mi percepción y lo que yo experimentaba, ¿no? Pruébenlo, pruébenlo y después me dicen. Entonces yo como que no, yo quiero que esto sea así, yo voy por esto y voy con esto y toda la planeación y vamos por esto. Y esto porque no se siente como tan chévere, esto como que tan esforzado.
tan pesado, tan duro. Y ahí empecé hice ese cambio de conciencia, elegí vivir en rendición y es dejarte guiar de hacia dónde va, porque es como, para entrar en esto es como un poco aceptar que hay un plan que tú elegiste desempeñar en esta creación. Tú mismo lo elegiste. Entonces es un poco como que uno dice, ah, bueno, yo ¿Y fui cuándo como lo el elegiste? diseñador desde el alma, ¿no? Álmicamente. Entonces como, yo lo elegí como un poco Matrix, ¿no? Como que yo voy y entonces tengo ya ese cuerpo que va a desempeñar ciertas misiones o sí, ciertos roles. Y he empezado a vivir soltando el control y permitiéndome ver cómo se va abriendo ese panorama, cuál es ese siguiente guía que va llegando y las cosas creo que se han movido mucho mejor que cuando yo decía, voy por esto y esto es lo que quiero y ya. Entonces, siento que está funcionando verlo desde esa perspectiva, pero no es como que no hay libre albedrío. Tú puedes elegir ir por todos los caminos cerrados que quieras. O sea, hay muchos caminos y puedes experimentar todo lo que quieras, pero precisamente porque es esa búsqueda, búsqueda, búsqueda y no encuentro, porque hay uno que es tu camino, o sea, es uno tu propósito, uno es ese que vienes a recorrer. Y cuando ya logres hacer como ese match con la voluntad de Dios para ti en esta experiencia, ahí es cuando empiezan a sentirte como, ahora sí está más Pero mira chévere esta que experiencia. yo te escucho y finalmente digamos que coincidimos en que tú tienes la libertad para elegir el camino que tú quieres andar. Claro, Tú puedes elegir un camino de rendición, como tú dices, o un camino de rebeldía, pero es tu decisión. exactamente, Pero al final es exactamente. tu decisión Ujú. y creo que Dios respeta esa decisión. Sí, sí tenemos un libre albedrío, más siempre hay redirección porque, o sea, tú como padre, siempre, si tu hijo siempre va por el camino que no es, no te vas a cansar de decirle a tu hijo, hey, mi amor, es por aquí, está más fácil, ven, mi vida, córrete por aquí. Nunca se va a cansar, nunca se va a cansar de decirnos. Puede que llegue hasta el último día de nuestra vida y sigamos de tercos. Pasa, Puede pasar, sí. puede pasar. De hecho, pasa. Ujú, pasa. Es más, creo que pasa en la mayor cantidad de casos Ujú. que en los casos de rendición. No sé, ¿tú qué piensas? Por eso promuevo la rendición y por eso los entreno todos los días en manifestarte con un curso de milagros, porque es empezar a rendir el ego, que el ego es el, me identifico más con el personaje de lo que estoy aquí, con mi identidad individual, que desde mi esencia y desde lo que somos todos unidos y poder realmente como construir esa vida en comunidad, ¿no? Que el amor es también siempre pensar en el otro, verme en el otro. El ego es como yo quiero lograr esto y voy por lo otro. Entonces, cuando empiezo también a vivir ese propósito, te hace pensar en el otro, te hace querer ser mejor tú para impactar mejor a los demás, servir mejor a los demás. Entonces es lindo, es Creo que lindo. tú ahorita decías, y sobre el tema que inicialmente nos convocaba, que era el tema de la tusa, De la tusa, ve, sí. estaba pensando ahorita en lo que estabas hablando y es, eh, y concluía además, ¿no? digamos, la cantidad de dolor que supuso resistirme al cambio o a la dirección que en principio Dios me estaba diciendo Ujú, y que me resistía por permanecer, ujú, esa cantidad de dolor, digamos, termina siendo mucho menor al grado de satisfacción o a la cantidad de satisfacción que me produjo haber cambiado. ujú. Pues cambiado, digamos, de rumbo y Sí, haber sí, salido de sí. allí. Entonces, pues encuentro sentido en eso que estás diciendo y es, sí, claro, por supuesto, había un camino que era por acá, yo persistí a estar por acá y esa dirección contraria pues genera dolor, genera frustración, genera y hasta tusa, mira. Genera tusa porque es esa poder aceptar ese cambio como lo mejor que te puede estar pasando. Si hoy estás pasando una tusa laboral o si estás ya en ese momento donde dices, este ciclo se acabó, pero qué miedo, qué es lo que viene, Eso ríndete, aplica incluso para la vida ríndete, personal, ¿no? ríndete que no te va a faltar nada, te lo garantizo. Te lo garantizo, o sea, todos tenemos dones, recursos, talentos, oportunidades, las oportunidades se van apareciendo en el camino y es un poco esa
tú sabrás más en qué versículo ha estado ese momento de la Biblia que dice como que si hasta los pajaritos tienen asegurado su alimento, los lirios, no sé qué, o sea, como que, Ah, eso está en los pues, evangelios, sí. qué más tú que eres hijo de Dios, pues no te va a faltar nada, ¿no? O un poco esa frase que dice como, el ave no confía en la rama, que es como, ay, creo que el dinero solo me va a llegar por este empleo, por eso, sino que confía en sus capacidades, confía en lo que él tiene para poder volar y no solamente la seguridad puesta en la rama y no estoy volando. Lo cual, digamos que para poder también llegar a esas conclusiones, tuvo que haber pasado un escenario que de alguna forma te forzó a que esa lección aprendida hoy la tuvieras, pero tuviste que haber pasado por allí. Em, el tema es que yo quiera que transitar ese camino y que esté dispuesto a transitar ese camino. Yo conozco muchas personas, porque yo también he sido así y seguramente todavía sigo siendo así en algunas facetas de mi vida, y es pues que ciertas decisiones me causan un poquito de ansiedad, Sí, pero creo que es natural sentirlo. sí. Pero lo que tú dices es como lanzarse porque hay una red que te va a soportar atrás, perdón, abajo, después de haberte lanzado, para que la vida de alguna forma te ayude, bueno, mejor, Dios te ayude en el sentido de, ahora que decidiste confiar, pues yo te voy a respaldar, tranquilo. Lo que pasa es que a veces no es tan sencillo cuando No, nunca es sencillo. estás del otro lado, ¿no? Llegó, Hay que entrenarse para tener te voy a contar esa... algo, mira, yo Nunca es estaba tan sencillo. desesperado y decía, voy a renunciar. Ajá, El tema es que renunciar implicaba no salir indemnizado, ajá, no tener un empleo, ajá. no tenía adecuado mis finanzas. Por tanto, eso es un poquito lo que te decía de planear el evento y sobre Sí. todo, porque yo no soy un man soltero, yo soy un man casado, por tanto, Con 5 hijos y todo. no, hijos no, por la decisión de no tenerlo, ¿no? ¿Y qué pasó con la Punto. planeación? Tranquilo, no vamos a hablar de los hijos hoy. Eso es un evento planeado, no tenerlos. Eh, pero volviendo al punto, esta decisión no solo tiene un impacto en mí, Ajá, sino también pues, en la persona pues, que yo amo, que es mi esposa. Por tanto, no sería responsable de mi parte, mira como yo lo he pensado, ujú. pues someterla a ella a una decisión unilateral que tiene un impacto en los dos. Por tanto, bueno, aguanté un poco hasta que empató la posibilidad de salir bien y engancharme en algo que hoy me ilusiona, me apasiona, la posibilidad o la capacidad que tengo para llegar a más personas Ujú, y dejar una huella o un legado de valor permanente en otros. En diferentes temas, ujú, digamos, temas financieros o temas de liderazgo, temas de crecimiento y desarrollo, digamos, en espacios de trabajo ujú. empresarial, por así decirlo, pero que me hace inmensamente feliz, ¿sabes? Por tanto, la tusa me trajo una recompensa, Y no duró tanto la tusa, ¿no? no, no duró mucho el cambio, pero digamos, la resignificación de ciertas cosas que me pasaron es un Ajá, proceso en el cual todavía estoy, ok, ¿sí? ok. Digamos, hay un conjunto de cosas que las he interpretado de una forma que me ha causado dolor y que hoy en día quiero Ujú. y he querido, digamos, valorarlas desde una posición diferente, por lo que te decía, ¿no? La cantidad de dolor que te produce el cambio se recompensa, pero infinitamente con la cantidad de satisfacción que el cambio mismo produjo. Total, Y estoy total. en ese aspecto, estoy en Bueno, esa parte. Alejo, qué bien, ¿no? Y de verdad que siempre salir de la zona conocida, yo no le diría zona cómoda porque uno está ahí algo incómodo también cuando ya siente que quiere Conocida, ese coincido cambio, contigo, sí, es como utiliza el término conocida. la zona conocida porque es que es la zona cómoda, bueno, entonces ahí hay un tiempo de miedo, un tiempo de, retador y hay que permitirse vivirlo, pero yo he sido una abanderada de que hay que elegir el dolor del cambio y no el dolor del estancamiento y del conformismo. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ese dolor es temporal. En cambio, cuando tú decides quedarte en esa Permanente. misma situación, o sea, tú intensificas ese dolor y no va a pasar nada, solamente se va a profundizar y se vuelven enfermedades físicas, enfermedades emocionales. No hay esperanza para que la ansiedad pase porque estás en el mismo punto y no estás haciendo nada para que cambie. En cambio, cuando tú estás asumiendo ese cambio, algo va a pasar, algo va, o sea, vienen cosas, vienen cosas. Y yo veo hace cuántos años pasó la pandemia, 4 años, y yo digo, wow,
sea, tantas cosas que he experimentado, tantos cambios por esa valentía de atravesar ese dolor y esa zona incómoda. Y realmente yo me acuerdo cuando le pedí a Dios poder ganarme al menos lo mismo de, pues como empleada, porque siempre he sido empleada, ya va que 15 años siendo empleada. Y hoy que veo que he ganado 3, 4, 5 veces de lo que era empleada, haciendo algo que me encanta, disfrutando de tiempo, disfrutando de poder mover en diferentes ciudades, yo digo, wow, vale la pena que sigan su corazón, la voz de su alma. Si ustedes están sintiendo ya esa incomodidad es porque ya, digamos que uno tiene esos momentos de aprender de ciertos entornos, ciertos espacios, ciertas empresas, no es como tiempo perdido, pero hay un ciclo, ya aprendiste lo que tenías que aprender ahí, ahora hay otras personas a las que vas a impactar con esas experiencias, con otras, con lo que has aprendido, pero es eso, es permitirnos ese cambio. Yo aquí promuevo el dolor del cambio, el dolor de la expansión. Sí, hay que elegir un dolor, ¿no? Sí, Uno temporal, otro permanente. Y creo que el anterior, digamos, el que antecede al cambio, es un dolor que antes, por el contrario, te va pagando, ¿no? te va pagando y va sumando dolor en el tiempo, Ujú. porque la cantidad de insatisfacción cada vez es mayor, es Se mayor, mayor, intensifica. se intensifica. Por tanto, sí, estoy de acuerdo con, yo creo que todos tenemos un llamado, ¿no? Sí, Todos tenemos como algo para lo que nacimos. ahí está la redirección. Por ahí no es, por ahí no es. Acuérdate del plan que elegiste. Sí, Entonces, bueno, qué chévere traer pues todos estos temas, estas reflexiones para que ustedes revisen en qué momento de su vida están, si están en ese momento de estancamiento, frustración, agotamiento en su entorno laboral, pero ustedes no, tengo que salir pensionado de aquí, sea como sea, o tengo que, no, hay muchas cosas en la vida se te van a abrir muchas posibilidades. Si tú ya lo estás sintiendo, no te quedes ahí en esa cárcel por el miedo. Yo sí soy una bandera, planéenlo si quieren o ríndanse a la voluntad de Dios, pero avancen. Gracias Alejo por compartirnos tu experiencia, tus anécdotas, tu forma de ver la vida. Y bueno, pueden seguir a Alejo, cuéntanos tus redes sociales para que te sigan por acá. mis redes sociales, Alejo López, estoy en Instagram, @Alejo López 78. Bueno, ahí todos los temas de liderazgo organizacional para sus equipos, sus empresas, con Alejo pueden contactarse y pues a mí me pueden seguir en @manifestarte.online o @karencharry.mentora también en Instagram. Por allá los espero con temas de espiritualidad, propósito y negocios conscientes. Gracias. Nos vemos en un nuevo episodio. Chao, chao.